Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Evidentemente, la cuestión económica en el país es trascendente, y no solamente por lo que implica el aspecto económico, sino su trascendencia y su proyección a lo social. Con lo que está ocurriendo en el país, necesitamos conversar con un especialista en el tema, y gentilmente, como siempre, el doctor Dante Sica nos recibe en su oficina como para charlar de todo esto que es tan importante y tan caro para los argentinos, dada la situación que estamos viviendo, con independencia de lo que está ocurriendo en el mundo, que también va a ser parte de las preguntas que vamos a tratar de clarificar con Dante. Gracias por recibirnos. No, al contrario, un gusto tenerte aquí. Por favor. Hay un tema fundamental que es reciente, el veto del presidente para las tarifas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, esos 100 y pico mil millones de dólares que se evitan, ¿por qué no le explicamos a la gente de qué estamos hablando? Primero esa ley va contra el corazón de lo que es la política fiscal del gobierno, que tiene que ver con, por un lado, la actualización de todo el marco tarifario para que los precios representen los verdaderos costos de la producción de energía, y por otro lado, para tratar de reducir el déficit fiscal a fin de tener un programa de baja que permita bajar la inflación en el mediano plazo. La gente ha perdido, todos habíamos perdido la relación entre los subsidios económicos y el impacto de la inflación. Piensen que en el 2015 del total de la energía que consumimos, las tarifas solo cubrían el 15% del costo de producción. El resto era con subsidios que se financiaban con emisión y que eso generaba un proceso inflacionario. La ley es realmente, o la ley era realmente una ley que no iba a solucionar el problema de los consumidores actuales y en especial de los futuros, porque violaba todos los acuerdos previos que se habían hecho en el año 2016, donde había habido un proceso de cambios en las normas regulatorias, donde se hicieron por pedido de la justicia audiencias públicas, donde se fijaron las pautas de los valores de las tarifas 2019, y en esa audiencia del 2016, con participación de la oposición, de los organismos sociales, de los organismos de consumidores, se decidió el sendero de ajuste en los próximos años. Entonces, claramente, para aquellos que invierten era violar las reglas de juego, una vez más Argentina en su larga carrera de violación de contratos. Así que diría, en una ley, por un lado, que iba contra el corazón del modelo de política fiscal del gobierno. Segunda cuestión, era una ley que violaba las reglas de juego que se habían pactado en el 2016 con la participación directa o indirecta de ellos mismos, y afectaba la toma de decisiones de inversión y el proceso de inversión en un sector que tiene los principales problemas de agotamiento. Y por otro lado, también es una ley inconstitucional, porque avanza sobre competencias que no le son propias al Poder Legislativo, porque la materia de fijación del marco de tarifas públicas es una materia del Ejecutivo, y a su vez generaba un agujero fiscal tan grande y no decía cómo financiarlo. Entonces realmente, si uno lo mira desde todo punto de vista, era una ley mal concebida, que lo único que quería generar era molestia política, o iba más como una jugada política de corto plazo de la oposición y en especial de la Cámara de Diputados, para generarle incomodidad al gobierno, y no iba a solucionar los problemas de la gente, porque podría darle un alivio de corto plazo, pero la condena a mediano plazo no tener energía. De todas maneras, lo que yo estaba pensando fundamentalmente tiene que ver con un aspecto que muchas veces lo he planteado aquí en el programa, y que tiene que ver un poco con lo que ocurrió en el comienzo. Es decir, supongo que lo más prudente hubiese sido que el presidente, cuando asumió ante la honorable Cámara su cargo de presidente de la República, tendría que haberle explicado a la gente cómo recibía el país, cosa que se hizo viral en la provincia de Buenos Aires, estando Scioli presente en el recinto. Macri no lo hizo. Entonces, evidentemente, la gente se ha encontrado con una situación que para el bolsillo es realmente complicada. Si esto a lo mejor se hubiese explicado en la forma como vos me lo estás explicando, desde el punto de vista técnico, a 2 años y medio prácticamente de la solución, con la claridad con que fue explicada por vos,
a lo mejor la gente hubiese reaccionado de otra manera. O a lo mejor las actitudes, en vez de haber sido gradualistas, tendrían que haber sido de shock. ¿Cómo juega entonces ahora el Fondo Monetario Internacional en todo este esquema? A ver, si uno mira las experiencias en muchos países de América Latina durante la década anterior, también hubo intentos de atrasar nivel de tarifas, pasó en el sistema de transportes públicos, pasó en el caso de combustibles, pasó la semana pasada en el caso de Brasil con el tema del aumento de la nafta, y a nadie le gusta que le aumenten las tarifas, por más que sepan y haya una especie de convicción popular de que las tarifas estaban atrasadas y que no representaban los costos de producción. Ahora, cuando siempre llega el momento de aumentar, siempre genera problemas. ¿Por qué? Porque hay también cuestiones de que durante tantos años, en especial en Argentina, los precios eran tan irrisorios que todos cambiamos nuestra pauta de consumo y ajustamos nuestra pauta de consumo a esos precios. Hay edificios enteros que se han hecho en la Argentina sin la provisión de gas, porque no solo salían más baratos, sino porque como la electricidad era barata, vos podías calefaccionar a través de sistemas eléctricos, etc. Entonces claramente ahora cuando viene el reacomodamiento de precios, reciben facturas que no solo se incrementan mucho por el valor, sino porque tienen un alto consumo. Si uno mira lo que está pasando, estamos en un proceso, te insisto, a fin de año seguramente el consumidor residencial estará pagando el 70-80% de lo que cuesta la energía producirla. Recién el año que viene estaremos todos los residenciales pagando el 100%. Pero cuando miramos en términos cuantitativos, por ejemplo, tomemos el caso de algunas distribuidoras de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el 60% de los consumidores pagan menos de 1.000 pesos por mes de luz. Entonces, creo que hay que también poner en consideración, y tenés más de 4,5 millones de hogares sobre un total de 22 millones, o 21 y medio, 22, de hogares que son usuarios de electricidad, porque casi el 90% de los hogares recibe electricidad, 90 y pico, 4,5 millones que reciben tarifa social. Entonces claramente hay un sector de la población baja que de alguna manera está cubierto por la tarifa social, y en muchos casos los sectores medios pagan de luz menos de lo que están pagando por cable por mes. Ahora, claro, cuando seguramente vas a tener consumidores que han tenido una pauta de consumo o estás en edificios que los alquilás o los hiciste que solamente tienen electricidad o se han hecho electrointensivos. Digo, también la caída del precio de los bienes electrónicos ha bajado fuerte y uno a lo mejor se estoqueó con respecto a algunos bienes. Entonces, seguramente va a haber mucho ruido en este proceso. Creo que quizás el gobierno podría mejorar los sistemas de comunicación. Lo que no puede hacer es evitar que los ajustes se produzcan, porque es la manera que tiene de poder garantizar que el proceso de inversiones se realice. Si no, comparemos el verano del 2015 contra el verano del 2017. Los cortes fueron abruptamente menores. ¿Por qué? Porque durante los últimos 2 años comenzó un proceso de inversión porque el sendero de ajuste de tarifas estaba determinado. Sigo insistiendo en que tu explicación es muy clara, pero entran a jugar algunos otros aspectos que tienen que ver con los ingresos de la gente. El mínimo común denominador, y lo estoy como sintiendo en el oído decir, pero nosotros no nos ingresa el mismo dinero que nos podría permitir pagar este tipo de tarifas. Es cierto que las tarifas estaban muy bajas. Y la gente misma decía, sí, evidentemente tenemos, porque en el interior se pagaba mucho más que en capital. Pero de todos modos, y teniendo en cuenta, se paga. Hoy por hoy todavía en el interior el costo de transporte está entre 15 y 18 pesos, que es el valor teórico de generación, cuando en Capital Federal y Gran Buenos Aires está menos de 7 pesos. La electricidad en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, en el resto del país, sale muchas veces hasta 2 veces o 2 veces y media lo que está pagando el consumidor de Capital y Gran Buenos Aires. Entonces claramente ahí hay una injusticia muy fuerte en términos de equidad regional con respecto al subsidio. Y los niveles de ingreso de un poblador de Mendoza, de Córdoba, no son muy diferentes a los niveles de ingresos que tiene un habitante o un trabajador de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y eso lo tienen hace años. Entonces, fueron los últimos 15 años. Entonces, claramente ha habido un perjuicio y eso que ha generado. También te ha generado un problema de
si querés, en el fondo no solo te generó un incentivo al mayor consumo en Capital y Gran Buenos Aires, sino que mucha gente tuviera una política de inmigración, se fuera de sus territorios y viniera a la ciudad y hiciera colapsar todavía aún más los servicios, porque si era mucho más barato vivir en Capital Federal y Gran Buenos Aires que estar viviendo en Córdoba, Santa Fe o en alguno de esos lugares. ¿Qué control puede hacer el Estado como para que efectivamente esta incentivación de tarifas produzca en el empresariado que se ocupa de la explotación de la energía, como para que genere absolutamente todo? Pero para eso están los marcos regulatorios. Digo, los marcos regulatorios fueron modificados en el 2016, también en procesos de audiencia pública, y donde se establecen primero los criterios de que la tarifa tiene que representar no solo los costos de prestación reales, sino también la remuneración por las inversiones que hay que hacer. Y te insisto, hay que acordarse, en diciembre del 2015 llegamos a tener 150 generadores del tamaño de un contenedor en toda la capital Buenos Aires, distribuida por los barrios, con los consecuentes problemas de contaminación auditiva, con los problemas de contaminación ambiental, para poder de alguna manera abastecer la electricidad ante los cortes del sistema. Hoy eso se ha casi eliminado, solo quedan algunos de resguardo, estás en un proceso de inversión. Las distribuidoras, en especial Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde más problemas había, tienen programas de inversión de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares por los próximos 4 años. Hay todo un proceso de renovación de los sistemas, las licitaciones de energías no renovables, no convencionales, que están de alguna manera incentivando o están incrementando la cantidad de oferta, las licitaciones que se han hecho para mejorar los sistemas de transporte de energía. Digo, cuando vos mirás en los últimos años, uno de los sectores que más invirtió en Argentina ha sido el sector energético. ¿Por qué? Porque por un lado, fijaste reglas de juego, fijaste sistemas de controles con respecto a cómo iban a ser los procesos de inversión y diste precios que no son, digamos, no fue de shock, pero diste el sendero de ajuste de precios y a partir de ahí las empresas invierten. Si las empresas no cumplen, después tendrán sus penalidades y tienen tienen su sistema de multas por la calidad del servicio que están prestando o los minutos de corte. Argentina llegó a tener, cuando vos comparabas, en el mundo vos tenías promedio por año en los países centrales no más de 30 minutos de corte por año del servicio. En Brasil estaban alrededor de 120, 115. En Argentina llegó a tener casi 300 minutos de corte por año, una locura. El sistema estaba colapsado. Entonces, el marco regulatorio es el que te determina los controles y para eso está el Estado, para que en función de cómo ellos van recuperando su valor de la tarifa y su rentabilidad económica, tienen que hacer las inversiones necesarias. ¿Qué empresa no va a querer invertir si su negocio es vender electricidad o vender gas? Cuando te hago la pregunta, mencioné lo del Fondo Monetario Internacional. Se recurre al Fondo Monetario Internacional y todavía no se ha clarificado mucho exactamente, porque el Fondo Monetario no te va a regalar el dinero, sino que te va a pedir una serie de cosas. ¿Qué garantías pueden existir de que si hay otro gobierno pueda cumplir con los compromisos? Hay una serie de alternativas que todos los argentinos o el mundo conoce. Dicen que el Fondo Monetario ha cambiado en su aspecto social, digamos, de su estructura hacia adelante. ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar y cuáles son las condiciones que tendremos que cumplir para poder acceder a ese crédito? Lo primero es que creo que haber recurrido al fondo, y más como está ahora el contexto internacional, en forma preventiva, porque no es porque estábamos ante una crisis terminal, sino en forma preventiva, de alguna manera genera una mirada baja, ancla expectativas y baja la incertidumbre de los inversores externos y locales con respecto al rumbo de la política económica y el rumbo de la economía por los próximos años. ¿Por qué digo en forma preventiva? Porque Argentina este año no tiene un problema de solvencia de deuda, no tiene una crisis cambiaria. Sí somos el país más frágil financieramente a nivel de América Latina, y esto lo vimos no solo con los sucesos y la crisis cambiaria que tuvimos hace 20 días, sino ya en enero habíamos sido en las primeras volatilidades a nivel internacional el país más castigado. Que el gobierno haya recurrido al fondo en un momento de una fuerte crisis cambiaria, donde la desconfianza, al ser un país débil financieramente y la desconfianza sobre Argentina era fuerte, creo que es una especie
de sello de calidad y de garantía para inversores externos y locales, de que Argentina puede y va a mantener el rumbo económico y que de alguna manera tiene la solvencia que te digo tenemos desde el punto de vista de la deuda, no va a tener un problema de liquidez. Y es más, creo que los sucesos de la última semana, el cambio de gobierno en España, los problemas de formación de gobierno en Italia, el mismo paro de camioneros en Brasil, estos sucesos que te dan más volatilidad financiera, el hecho de que Argentina ya esté negociando con el fondo, de alguna manera calmaron bastante la situación para el país. La segunda cuestión es cierto que el fondo ha revisado sus procedimientos de actuación, en especial en América Latina, en los últimos 20 años. Realmente ha tenido ha sido parte del problema del fracaso de muchas economías en los 90. Hay que decir que en Argentina tiene una mirada muy mala, o tiene conlleva un costo político alto, pero también es cierto que la relación con el fondo, Argentina nunca cumplió un solo acuerdo de los que había firmado, nunca. Los acuerdos en algún momento, y en esto creo que el fondo revisó su actuación, una especie de derecho de procausto donde tenían que cortarte las piernas o los brazos para entrar. Argentina, ante la necesidad, ya cuando firmaba el acuerdo sabía que no lo iba a cumplir, pero necesitaba quizás el financiamiento de costo. Pero ha sido una relación tormentosa y tortuosa en los últimos 30 años en los cuales hemos intervenido. ¿Qué es lo que revisó el fondo en su actuación? Que toma más en cuenta las cuestiones de las restricciones políticas o sociales que enfrenta un gobierno para poder cumplir con las condicionalidades o las metas que acuerda con el Fondo Monetario. Así que eso, y a su vez en los últimos años ha intervenido mucho, en especial intervino más en los países centrales que en los países emergentes. Hoy tiene, te diría, pocos clientes y de alguna manera se ha demostrado en las últimas actuaciones que este criterio que te digo con respecto a observar claramente las restricciones políticas de alguna manera ha estado presente. ¿Qué es lo que puede pedir el fondo? Para mirar eso no conocemos la trama de lo que se está negociando hoy, pero el año pasado el fondo hizo, después de muchos años, la postergada auditoría, lo que se llama la auditoría del artículo 4. Argentina es miembro del fondo y, como todos los miembros, el fondo hace una especie de auditoría de qué están haciendo y eleva un informe para todos los demás miembros del board para saber qué están trabajando. Cuando uno mira ese informe, lo que dice es: el programa económico de Argentina es sustentable, está en línea con lo que están haciendo todos los países del mundo y pone 3 salvedades. Una es el tipo de cambio. Te estoy hablando de noviembre, diciembre del año pasado, estaba muy bajo y eso podía impactar en el déficit de cuenta corriente. No cuestionó la política fiscal, pero sí la velocidad del ajuste del déficit fiscal. Y el otro tema, un cuestionamiento o una observación sobre la expansión monetaria, que de alguna manera el crecimiento de la oferta monetaria era muy alta y impedía que la inflación baje más rápido. Si uno mira eso, claramente, seguramente la discusión hoy con el fondo debe ser acelerar el ajuste fiscal o la baja del déficit fiscal, bajar la emisión monetaria, en especial lo que va directamente a financiar al sector público, y la verdad que el tipo de cambio, como es un tipo de cambio flotante, seguramente pondrá alguna meta de reservas para poder mantenerlo, porque ya con las últimas devaluaciones Argentina casi ha eliminado su atraso cambiario. Así que yo no esperaría que el fondo determine leyes a cambio de desembolsos que de alguna manera hoy el gobierno no puede cumplir, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar, Dante. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. Estamos con Dan De Sica, estamos analizando, mejor dicho, él está analizando la situación económica del país y hemos estado hablando de por qué volvimos al fondo, explicó la política del fondo actual y tocó
así también, entre las cosas, el asunto del cambio, el dólar. ¿En qué estado podemos estar con el dólar? No, si hoy miramos el tipo de cambio, creo que primero vamos a tener volatilidad todavía hasta que no tengamos el acuerdo con el fondo. Este mes de junio hay 2 o 3 hechos que de alguna manera van a anclar expectativas. Uno es si Argentina puede pasar en su calificación de país de frontera emergente. El otro es el acuerdo con el fondo, que seguramente quizás en los próximos 15 días ya tengamos más precisiones. Y luego el vencimiento del EVAC, que hay el 18 de junio, pero que de alguna manera con el acuerdo cerrado no creo que tenga el ruido o el supermartes que generó el mes anterior. En ese sentido, a partir de ahí uno debería esperar que el dólar acompañe el nivel de inflación, con volatilidad, ¿no? que esté fluctuando entre 25 y 26 pesos. Si es así, este tipo de cambio real, no el nominal, pero este tipo de cambio real te diría que casi elimina lo que ha sido, lo que se entendía como atraso cambiario, ¿no? Si vos te parabas, especulación también, ¿no? Sí, si vos te parabas a finales del año pasado, se estimaba que había un 24 o 25% de atraso cambiario. La devaluación, si uno compara del mes de mayo contra diciembre, fue casi del 32%, así que de alguna manera lo superó, y a partir de acá, ya que el costo de este ajuste del tipo de cambio ha sido muy costoso desde el punto de vista económico, porque nos va a implicar más inflación para este año, nos va a implicar menos crecimiento, hay que tratar de que ahora ya de alguna manera no se vuelva a apreciar, porque cuando los empresarios, y en especial de muchas economías del interior, minería, el sector fruto-hortícola, el sector de olivos, de algodón, y todo lo que es el sector agropecuario, más algunas industrias que son exportadoras, con este tipo de cambio van a ganar mucha competitividad y le va a poder permitir tener un mejor proceso de actividad el año que viene. Salimos de nuestro país e indirectamente quiero saber las consecuencias. Vos hablaste de los problemas de España, hablaste del problema de Brasil, hablamos del problema de Italia, y de alguno que otro país europeo también que está incidiendo, porque Merkel está tomando una serie de medidas como para poder equilibrar las distintas situaciones que tienen como reacción todo lo que está ocurriendo en Italia, fundamentalmente, y en España con la ida de Rajoy y el acceso de un populista a lo mejor al gobierno. ¿Cómo lo ves y qué influencia puede tener para nosotros? No, seguramente, primero el mundo está ante, si querés, fuerzas divergentes. Por un lado, tenemos mayor volatilidad financiera, producto de que está en un proceso de normalización de la tasa del sistema financiero internacional, pasando de tasas de interés cero, que es una normalidad, a tasas de interés positiva. El que primero comenzó este proceso fue Estados Unidos, seguramente a finales del año veremos a Europa y Japón comenzando lo mismo. Así que tenemos volatilidad financiera que de alguna manera se agudiza un poco más, no por esto que era esperado, sino también por este ruido político que estamos viendo a nivel de Europa. Ahora, por otro lado, ante esta volatilidad financiera y esta mayor incertidumbre, desde el punto de vista real, tenemos 2 años por delante de fuerte crecimiento mundial, casi al 4%, donde crecen en forma equilibrada no solo los emergentes, sino también los desarrollados. Hoy quizás se está recortando un poco la tasa de crecimiento de Europa por este problema en Italia. Vamos a ver este cambio cómo golpea a España, pero estamos ante un mundo que en términos reales el comercio internacional está creciendo, el mundo está creciendo en forma equilibrada, y esto hace que los precios internacionales de nuestros productos principales de exportación se sostengan en el mediano plazo. Así que vamos a tener que convivir, me parece, con un mundo de estas características. Volátil en lo financiero, muy impactado por movimientos geopolíticos, el problema de Irán, la batalla proteccionista que está teniendo Estados Unidos para su discusión en forma bilateral con China, con Alemania, dentro de lo que es el NAFTA. Y por otro lado, una economía real que sigue traccionando fuerte, con crecimiento del comercio. China en los primeros 5 meses del año creció sus importaciones casi un 20%, y las exportaciones argentinas a China más que se duplicaron en ese mismo periodo. Así que creo que vamos a ir a un mundo que, insisto, va a ser un poco más duro en materia financiera, pero que va a seguir generando buena atracción de demanda desde el punto de vista real. 2 últimas preguntas muy rápidas porque nos quedan 2 minutitos. La primera, banca digital. Un dinero que existe pero que no existe. Sí, yo creo que hay que empezar a mirar esas cuestiones con una tendencia de mediano plazo. Ya vamos a tener
el Banco Central acaba de aprobar un banco. Euromerciana, La Bolsa de Rosario está poniendo en marcha un banco digital. O sea, cada vez más el avance de la tecnología y estas nuevas formas de poder de alguna manera realizar el sistema de pagos a través de banca electrónica, criptomonedas, etcétera, y el desarrollo de sistemas que permiten darle mayor seguridad de cobertura va a ser parte del sistema financiero futuro. Un sistema financiero que en Argentina está atrofiado, está subdesarrollado y que ha terminado siendo una palanca que ha impedido el crecimiento de la economía. Pero entonces creo que esto va a permitir expandir mucho más las posibilidades de crecimiento. ¿Pero hay respaldo para ese tipo de moneda? Sí, por eso digo, hay que mirar lo que es el avance. Ha habido, digamos, Argentina es un país muy activo en ese respaldo. Hay que acostumbrarse a las nuevas formas a nuevas formas de utilización del dinero, que no solo tienen que ver con el respaldo que te da un banco central, sino la aparición de monedas alternativas, que hoy por hoy serán más que para un mercado de capitales y de especulación y no tanto para un sistema generalizado de transacción, pero que se basan en nuevos sistemas o nuevas tecnologías que permiten la aparición de ellas. Última pregunta para toda la gente y para mí también. Perspectiva futura del país. No, yo creo que tenemos que pasar esta coyuntura, vamos a tener una coyuntura dura en estos próximos meses, pero la tendencia de mediano plazo es favorable. Argentina este año va a crecer menos de lo esperado, con más inflación de la que esperábamos, un piso muy similar al del año pasado, un crecimiento de 1,5 puntos, pero que seguramente a fin de año lo fundamental que de alguna manera nos hacían débiles van a estar mucho mejor que lo que vemos ahora, con una caída en la cuenta corriente y una mejora en el déficit fiscal. Con este tipo de cambio en términos reales y esta garantía de cerrar la cuenta financiera por los próximos 2 años, creo que Argentina el año que viene va a estar recuperando, ya para el último trimestre, pero en especial a partir del primer trimestre del año que viene, recuperando su crecimiento y pudiendo entrar, si todo la tendencia sigue así, en un sendero de crecimiento sostenido. ¿La gente lo va a sentir? Seguro. La gente lo va a sentir en la medida que, por un lado, la economía crece desde el punto de vista de la inversión y eso también derrama en la situación de empleo. Lo que pasa es que todos tenemos que acostumbrarnos a que veníamos de un nivel de crecimiento del consumo que no va a ser sostenible en el tiempo. Y eso a nadie le gusta, si querés, ajustar sus pautas de consumo y somos más reacios. Una vez que te acostumbraste a ir a comer 5 veces por mes afuera, no te gusta ir 2. Una vez que te acostumbraste a viajar 2 veces por año a algún país extranjero para comprar cosas, a lo mejor podés hacerlo una vez. Entonces todos tenemos que ajustar. Entonces creo que en ese sentido también el consumo de alguna manera ya se está adaptando a su nuevo sendero y a partir del año que viene vamos a ver que seguramente seguirá su proceso de recuperación. Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a vos.